Hoy quiero contarte una historia que me ha estremecido el alma cada vez que la medito. Una historia de fidelidad tan profunda, de amor tan radical, que al terminar de escucharla, te prometo que tu fe nunca volverá a ser la misma. Es la historia de un hombre que conoció personalmente a quienes caminaron con Jesús, que bebió de la fuente más pura del cristianismo primitivo, y que al final de su vida, cuando todo parecía perdido, cuando las llamas rodeaban su cuerpo anciano, pronunció palabras que han resonado durante casi 2000 años en el corazón de millones de creyentes. Y al final de este relato, te voy a revelar cuál fue esa oración final, ese secreto espiritual que San Policarpo pronunció en medio del fuego, y que puede transformar tu vida hoy mismo, ahora mismo, en este preciso instante en que me escuchas. Así que te pido, y mi querido hermano, mi querida hermana, que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo no es solo historia, es vida, es gracia, es un llamado directo del cielo a tu corazón. Antes de continuar, quiero pedirte algo con todo cariño. Si este mensaje toca tu corazón, si sientes que necesitas fortalecer tu fe, suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia de estos gigantes de la fe que nos precedieron, y déjame un comentario contándome qué santo te gustaría conocer, o simplemente comparte una oración, un pensamiento, lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Y si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles, que está dudando de su fe, que necesita un ejemplo de fidelidad inquebrantable, comparte este video. Nunca sabemos a quién puede estar esperando el Señor para tocarlo a través de estas palabras. Policarpo. Ese nombre resuena en los pasillos de la historia cristiana, con una autoridad que pocas figuras poseen. Policarpo de Esmirna, el último eslabón vivo con los apóstoles, el hombre que siendo niño o joven escuchó directamente de los labios de Juan, el discípulo amado, las palabras que Jesús pronunció, los milagros que presenció, el amor que irradió. Imagina por un momento la magnitud de esto. Estamos hablando de alguien que no leyó sobre Jesús en un libro, no escuchó sobre él en una prédica de segunda mano, sino que conoció a quienes lo tocaron, lo abrazaron, comieron con él, lo vieron resucitado. Policarpo es un puente viviente entre Cristo y nosotros. Y eso, hermano mío, hermana mía, o eso es algo que me hace temblar de emoción cada vez que lo pienso. Policarpo nació alrededor del año 69 después de Cristo, en una época donde ser cristiano no era una etiqueta cultural, no era una tradición familiar cómoda, no era algo que ponías en tu perfil de redes sociales. Ser cristiano en el siglo I y II significaba arriesgar absolutamente todo: tu reputación, tu familia, tu sustento, tu vida misma. El Imperio Romano, esa maquinaria colosal de poder y control, veía al cristianismo como una amenaza, como una superstición peligrosa que debilitaba la lealtad al emperador, que cuestionaba a los dioses del Estado, que proponía algo absolutamente escandaloso: que un carpintero judío, ejecutado como criminal, era el verdadero señor del universo, no César. La ciudad de Esmirna, a donde Policarpo creció y donde eventualmente se convertiría en obispo, era una joya del Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Era una ciudad próspera, cosmopolita, llena de templos paganos, de comercio, de vida bulliciosa. Pero también era una ciudad donde la pequeña comunidad cristiana vivía en constante tensión, siempre bajo la sombra de la persecución, siempre sabiendo que en cualquier momento el mundo podía volverse contra ellos.
Y fue en este contexto, en este crisol de fe y peligro, donde Policarpo fue formado espiritualmente. Ahora, déjame contarte algo que me fascina profundamente, algo que cuando lo descubrí me hizo entender la providencia divina de una manera nueva. Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan. Juan, el más joven de los 12, el que recostó su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena, el que estuvo al pie de la cruz cuando todos los demás habían huido, el que recibió a María como madre, el que escribió el Evangelio del amor, el que en su vejez fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió el Apocalipsis. Ese Juan, el último apóstol vivo. Y Juan vio algo en Policarpo, algo especial, algo que lo llevó a confiarle no solo enseñanzas, sino la responsabilidad de preservar la fe auténtica para las generaciones futuras. ¿Te imaginas las conversaciones que tuvieron? Cierro los ojos y puedo ver a un Juan anciano, con esa mirada que ha visto cosas que ningún ser humano debería ver, y glorias que ningún ojo mortal debería presenciar, sentado junto a un joven Policarpo, transmitiéndole no solo palabras, sino vida. Juan le contaba cómo era Jesús. No el Jesús de los iconos o las estatuas, sino el Jesús real, de carne y hueso, si el que sonreía, el que se cansaba, el que lloraba, el que abrazaba a los niños, el que miraba a los pecadores con una ternura que derretía sus defensas. Juan le hablaba de las mañanas en Galilea, del olor del pan recién multiplicado, de la voz del Maestro llamando a Lázaro fuera de la tumba, de esa madrugada junto al lago cuando Jesús resucitado preparó el desayuno y restauró a Pedro. Y Policarpo absorbía todo esto, no como información histórica, sino como agua viva para su alma. Cada palabra de Juan se grababa en su corazón con fuego del Espíritu Santo. Y algo sucedió en Policarpo durante esos años de formación, algo que definiría toda su vida y su muerte. Desarrolló una fidelidad absoluta, inquebrantable, radical. Una fidelidad que no dependía de las circunstancias, que no se negociaba, que no se diluía, a una fidelidad que diría, antes muerto que traicionar a Cristo. Cuando Juan murió, probablemente en Éfeso, alrededor del año 100 o 101, Policarpo ya era un líder reconocido en la iglesia de Esmirna. Y aquí viene algo importante que necesito que entiendas, porque es parte de la riqueza de esta historia. En aquellos primeros siglos, los obispos no eran figuras distantes y pomposas en palacios eclesiásticos. Eran pastores en el sentido más literal y hermoso de la palabra. Conocían a cada miembro de su rebaño por nombre, visitaban a los enfermos, partían el pan en las casas, enseñaban, consolaban, sufrían junto a su gente. Y Policarpo era ese tipo de pastor. Las fuentes antiguas nos dicen que Policarpo era un hombre de profunda oración, no de oraciones apresuradas o mecánicas, sino de largas horas de comunión íntima con Dios. Hay un testimonio precioso que nos cuenta que Policarpo oraba de rodillas durante horas, intercediendo por su congregación, por la Iglesia universal, por los perdidos. Y cuando se levantaba de esas sesiones de oración, su rostro irradiaba algo. La gente lo notaba. Había una paz, una autoridad espiritual, una presencia de Dios que era imposible ignorar. Pero no pienses que Policarpo era solo un místico encerrado en su mundo espiritual. No, era también un maestro brillante, un defensor feroz de la verdad, un hombre que no toleraba las medias tintas cuando se trataba del Evangelio. En aquellos años, la Iglesia primitiva enfrentaba un peligro quizás más insidioso que la persecución externa, la herejía. Surgían maestros que decían cosas como que Jesús no era realmente humano, que solo parecía tener un cuerpo,
o que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios de Jesús, que la salvación venía por conocimiento secreto y no por fe. Y Policarpo, ese hombre dulce y paternal con su rebaño, se convertía en un león cuando estos lobos se acercaban a sus ovejas. Hay una historia famosa sobre Policarpo que me encanta porque muestra su carácter sin compromisos. Había un hereje llamado Marción, que estaba causando estragos en la iglesia con sus enseñanzas distorsionadas. Un día, Marción se encontró con Policarpo en la calle y le dijo: ¿Me reconoces? Y Policarpo, mirándolo directamente a los ojos, respondió: Sí, te reconozco. Eres el primogénito de Satanás. Palabras duras, ¿verdad? Pero necesarias, porque Policarpo sabía que la verdad del Evangelio no es algo con lo que se puede negociar, no es algo que se puede diluir para ser más aceptable. Es la diferencia entre vida y muerte, entre salvación y perdición. Pero déjame decirte algo importante, para que no te lleves una impresión equivocada. Esta firmeza de Policarpo no venía de arrogancia o dureza de corazón. Venía del amor a Cristo y del amor a las almas que estaban siendo engañadas, porque Policarpo sabía, como lo sabía Juan, como lo sabía Pablo, que un evangelio distorsionado no salva a nadie, y preferible era ser duro con los maestros falsos que dejar que las ovejas fueran devoradas. Los años pasaron, y Policarpo envejeció en su ministerio en Esmirna. 40, 50, 60 años al frente de esa comunidad. Imagina la cantidad de vidas que tocó, de bautismos que celebró, de matrimonios que bendijo, de enfermos que visitó, de moribundos que acompañó al umbral de la eternidad. Generaciones completas de cristianos en Esmirna crecieron bajo su cuidado pastoral. Para ellos, Policarpo no era solo su obispo, era su padre espiritual, su consejero, su ejemplo viviente de lo que significaba seguir a Cristo. Pero mientras Policarpo envejecía en gracia y sabiduría, el mundo exterior se volvía cada vez más peligroso para los cristianos. Las persecuciones se intensificaban. El culto al emperador se había vuelto obligatorio en muchas partes del imperio. Debías quemar incienso ante la imagen del César y proclamar: «César es Señor». Era un acto político, decían, una simple formalidad cívica. Pero para los cristianos era imposible, porque ellos tenían un solo Señor, y su nombre era Jesús. Y por negarse a este simple acto, por negarse a pronunciar esas 3 palabras, César es Señor, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, o eran arrestados, torturados, ejecutados. Y así llegamos al año 155 o 156 después de Cristo. Policarpo tenía ahora 86 años. 86 años de vida fiel, de servicio incansable, de amor constante a Cristo y a su pueblo. Era venerado no solo en Esmirna, sino en toda la región, como uno de los últimos vínculos vivos con la era apostólica. Pero su edad avanzada no lo protegería de lo que estaba por venir. La persecución había estallado en Esmirna con particular ferocidad. Cristianos estaban siendo arrestados en masa. El procónsul, el representante del emperador en la región, estaba bajo presión para hacer cumplir las leyes contra esta religión ilegal. Y la turba, esa entidad peligrosa de odio colectivo, clamaba por sangre cristiana. O habían arrestado a varios líderes de la Iglesia y los habían sometido a torturas brutales para que renunciaran a su fe. Algunos habían sido arrojados a las bestias en el anfiteatro, despedazados por leones hambrientos, mientras la multitud rugía de júbilo. Cuando esta ola de persecución comenzó, los cristianos de Esmirna le suplicaron a Policarpo que huyera, que se escondiera, que se salvara. Al principio, Policarpo se resistió. No por cobardía,
sino porque un pastor no abandona a su rebaño en medio del peligro. Pero finalmente, persuadido por las súplicas insistentes de su congregación, Policarpo accedió a retirarse temporalmente a una pequeña propiedad en las afueras de la ciudad. No porque tuviera miedo de morir, eso lo veremos pronto, sino quizás porque el tiempo de su martirio aún no había llegado según la voluntad de Dios. Y aquí hay algo que me hace reflexionar profundamente. Durante su tiempo en ese retiro, Policarpo hacía lo que siempre había hecho: oraba. Pero ahora sus oraciones tenían una urgencia especial. Oraba por la iglesia perseguida. Oraba por aquellos que estaban siendo torturados en ese mismo momento. Oraba por los perseguidores. Y oraba para que él, si llegaba su hora, pudiera ser fiel hasta el final. Porque Policarpo sabía que una cosa es hablar sobre estar dispuesto a morir por Cristo, y otra, muy distinta, es enfrentar realmente la tortura y la muerte. Pero la providencia divina tiene sus tiempos, y el tiempo de Policarpo estaba cerca. Una noche, mientras oraba, Policarpo tuvo una visión. Vio su almohada envuelta en llamas, consumiéndose hasta quedar reducida a cenizas. Cuando despertó, entendió inmediatamente el significado. Moriría quemado vivo. Y según los testimonios de quienes estaban con él, Policarpo simplemente dijo a sus compañeros: «Debo ser quemado vivo». No con desesperación, no con terror, sino con esa calma sobrenatural que sólo el Espíritu Santo puede dar a quienes están preparados para encontrarse con su Señor. Poco después de esta visión, las autoridades romanas descubrieron el lugar donde Policarpo se ocultaba. Algunos dicen que fueron delatados por un esclavo bajo tortura, alguien que no pudo resistir el dolor y reveló la ubicación. Policarpo pudo haber huido incluso en ese último momento. De hecho, sus compañeros le instaron a moverse a otra propiedad cercana. Pero Policarpo dijo algo que revela el corazón de su fe: «Hágase la voluntad de Dios». 5 palabras, las mismas que Jesús pronunció en Getsemaní. «Hágase la voluntad de Dios». Cuando los soldados llegaron a arrestarlo, Policarpo estaba tranquilo. Les dio la bienvenida. Pidió que le permitieran orar antes de partir con ellos, y los soldados accedieron. Y entonces Policarpo oró durante 2 horas, 2 horas de pie, hablando con su Padre Celestial, intercediendo por todos los que había conocido en su vida, por la Iglesia universal, por sus perseguidores. Los soldados que habían venido a arrestarlo estaban asombrados. Algunos incluso comenzaron a arrepentirse de haber venido a capturar a este anciano santo. Finalmente, montaron a Policarpo en un burro y lo llevaron de regreso a la ciudad. Era un sábado, día de mercado, y la ciudad estaba llena de gente. Cuando Policarpo entró en la ciudad, el jefe de la policía, un hombre llamado Herodes, y su padre Nicetas, lo interceptaron, o lo subieron a su carruaje y trataron de persuadirlo. «Policarpo, ¿qué daño hay en decir César es Señor y quemar un poco de incienso y salvarte? ¿Qué daño hay? Piensa en tu edad, piensa en tu gente, solo di las palabras, solo haz el gesto. No tienes que creerlo en tu corazón. Solo haz lo que todos hacen y vive. ¿Te das cuenta de la tentación? No le estaban pidiendo que negara que Jesús era su Salvador, solo que admitiera que César también era Señor, un Señor más. ¿Qué daño podía haber? Pero Policarpo entendía lo que ellos no entendían. Entendía que no puede servir a 2 señores. Entendía que decir César es Señor era negar implícitamente que Jesús es el único Señor. Y por eso este anciano de 86 años, después de una larga pausa, respondió con una negativa tan firme que Herodes se enfureció.
o lo arrojaron del carruaje con tal violencia que Policarpo se lastimó la pierna. Pero él se levantó, como si nada hubiera pasado, y caminó cojeando hacia el estadio, donde lo esperaba su destino. El estadio estaba lleno, absolutamente atestado. Esto no era solo una ejecución, era un espectáculo. La multitud había venido a ver al famoso obispo cristiano, al líder de esta secta odiada, finalmente puesto en su lugar. Cuando Policarpo entró en la arena, los que estaban cerca de él dicen que escucharon una voz del cielo, una voz que solo Policarpo y algunos cristianos presentes pudieron oír. «Sé fuerte, Policarpo, y muéstrate hombre». Palabras de Dios mismo, animando a su siervo fiel en su hora más oscura. El procónsul, sentado en su tribuna, miró a este anciano frágil frente a él, y quizás sintió algo de lástima, algo de incomodidad. No porque le habló no con la dureza habitual de un juez romano, sino casi con tono de súplica. «Jura por la fortuna del César. Arrepiéntete y di, fuera los ateos». Esto último era una referencia despectiva a los cristianos, a quienes los romanos llamaban ateos, porque no adoraban a sus dioses. El procónsul le estaba dando a Policarpo una salida. Solo tenía que maldecir a los cristianos, renunciar a su fe, y podría irse a casa. Policarpo miró a la multitud de paganos que llenaba el estadio, rugiendo por su sangre. Extendió su mano hacia ellos, con un gesto dramático, señalándolos. Su rostro se endureció, y con voz clara y fuerte gritó: «¡Fuera los ateos!». Pero no estaba renunciando a los cristianos, estaba señalando a los paganos. Ellos eran los verdaderos ateos, los que adoraban ídolos mudos, los que no conocían al Dios vivo. Era un momento de valentía increíble, de desafío santo. La multitud rugió de ira, pero el procónsul insistió. Todavía quería darle una oportunidad. «Jura por el César y te liberaré. Maldice a Cristo. Solo di las palabras. Niega a Cristo». Y Policarpo, este hombre que había dedicado toda su vida al Señor Jesús, respondió con palabras que han resonado a través de los siglos, palabras que miles de mártires después de él recordarían en sus propias horas de prueba. 86 años le he servido, y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? Detente un momento en estas palabras, hermano, hermana. 86 años le he servido. 86 años de fidelidad. 86 años en los que Cristo había sido fiel con él en cada momento, en las alegrías y en las penas, en las victorias y en las luchas, o en la salud y en la enfermedad. Cristo nunca lo abandonó. Cristo nunca le falló. Y ahora, en la última hora, cuando lo único que se interponía entre él y la libertad eran unas pocas palabras de negación, ¿iba a traicionar a su rey? Imposible, absolutamente imposible. El procónsul no sabía qué hacer. La respuesta de Policarpo lo había desarmado. Pero tenía que seguir adelante. Le amenazó con bestias salvajes. Policarpo respondió con calma: «Llámalas. No puedo cambiar de Cristo al mal». El procónsul lo amenazó con el fuego. Policarpo respondió: «Y aquí vienen palabras que me hacen temblar cada vez que las leo. Me amenazas con fuego que arde por una hora y luego se apaga. Pero no conoces el fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los impíos. ¿Por qué te demoras? Trae lo que quieras». ¿Puedes sentir el poder de esas palabras? Policarpo no solo no tenía miedo del fuego temporal, estaba más preocupado por el procónsul, por su alma eterna. Le estaba advirtiendo, le estaba predicando incluso en medio de su juicio. Y terminó con una frase que es casi un desafío: «¿Por qué te demoras?». Como diciendo: si vas a hacerlo, hazlo. No tengo miedo, estoy listo.
He esperado este momento toda mi vida. El procónsul finalmente se dio por vencido. Envió a su heraldo al centro de la arena para proclamar 3 veces: Policarpo ha confesado que es cristiano. La multitud estalló en furia. Comenzaron a gritar que Policarpo fuera arrojado a los leones. Pero el encargado de los juegos les informó que los combates de bestias ya habían terminado ese día. Entonces la turba, con esa sed de sangre que caracteriza a las masas endemoniadas, y gritó como un solo hombre: «¡Que sea quemado vivo!». Recordaban cómo Policarpo había enseñado contra sus dioses. Querían verlo sufrir. Y aquí sucedió algo extraordinario. La multitud, tanto judíos como gentiles, unidos en su odio a Cristo, corrieron a recoger leña de los talleres y de los baños públicos. En minutos habían construido una pira. Cuando estaba lista, los guardias se prepararon para clavar a Policarpo a un poste en medio de la leña. Pero Policarpo les dijo: «Déjenme así. El que me da fuerza para soportar el fuego, me dará también fuerza para permanecer en la pira sin moverse, sin necesidad de sus clavos». ¿Entiendes lo que estaba diciendo? Estaba tan seguro de la presencia de Dios con él, estaba tan lleno del Espíritu Santo, que sabía que no necesitaba ser atado. El poder divino lo sostendría. Y los guardias, impresionados o quizás simplemente perplejos, accedieron. Solo lo ataron con cuerdas, sin usar clavos. Y entonces Policarpo, atado en medio de la pira, rodeado de leña que pronto sería encendida, levantó sus ojos al cielo y oró. Oró en voz alta para que todos pudieran oír, y su oración, preservada para nosotros por un testigo ocular, es una de las piezas más hermosas de la literatura cristiana primitiva. Voy a compartir contigo las palabras de Policarpo, y quiero que las escuches no solo con tu mente, sino con tu corazón, porque esta es la oración de un hombre que en minutos estaría cara a cara con su Salvador. Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti, Dios de ángeles y poderes, de toda la creación y de toda la raza de los justos que viven en tu presencia, te bendigo porque me has considerado digno de este día y esta hora, de tomar parte en el número de los mártires, en el cáliz de Cristo, para la resurrección a vida eterna del alma y del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Que yo sea recibido hoy entre ellos en tu presencia como un sacrificio rico y aceptable, tal como tú, el Dios verdadero y fiel, lo has preparado de antemano, lo has revelado y ahora lo has cumplido. Por esto y por todo, te alabo, te bendigo, te glorifico, junto con el eterno y celestial Jesucristo, tu amado Hijo, con quien a ti y al Espíritu Santo sea gloria ahora y siempre. Amén. Escucha esa oración de nuevo en tu corazón. Policarpo no estaba pidiendo ser rescatado. No estaba lamentándose. Estaba agradeciendo a Dios por el privilegio de morir por él. Le estaba dando gracias por considerarlo digno de beber del mismo cáliz que Cristo bebió. Estaba alabando a Dios incluso mientras las antorchas se acercaban para encender la pira. Ese es el poder de una vida enteramente rendida a Cristo. Ese es el fruto de 86 años de caminar con el Señor. Cuando Policarpo dijo «Amén», encendieron el fuego. Las llamas comenzaron a subir, lamiendo la leña seca. La multitud esperaba escuchar gritos de agonía. Esperaban ver a este anciano retorcerse de dolor, quizás incluso renunciar a Cristo en el último momento. Pero lo que sucedió dejó a todos asombrados. Los testigos cristianos que estaban presentes, que más tarde escribieron un relato detallado de este martirio, nos cuentan algo milagroso. Dicen que las llamas no tocaron el cuerpo de Policarpo.
En lugar de consumirlo, las llamas se arquearon alrededor de él, formando como una bóveda o como una vela hinchada por el viento. Y dentro de esa bóveda de fuego, el cuerpo de Policarpo brillaba, no como carne quemándose, sino como oro o plata siendo refinado en un horno. Y del fuego salía una fragancia, no de carne quemada, sino como de incienso precioso o especias aromáticas. La multitud estaba confundida. Los guardias estaban nerviosos. Esto no estaba saliendo como planeado. El fuego estaba ardiendo con fuerza, pero Policarpo permanecía intacto. Y entonces, por orden del procónsul o de los encargados de la ejecución, un verdugo se acercó con una daga y apuñaló a Policarpo en el costado. Cuando la hoja penetró su cuerpo, salió tanta sangre que apagó el fuego alrededor de él. El cuerpo de Policarpo finalmente cayó, y su espíritu voló a la presencia del Señor, a quien había amado y servido fielmente durante 86 años. La multitud finalmente se dispersó. La excitación del espectáculo había terminado. Pero para los cristianos que habían presenciado este acontecimiento, todo había cambiado. Habían visto a un hombre morir con tal paz, con tal gozo, con tal confianza en Cristo, que sus propias dudas y miedos se desvanecieron. Si Policarpo pudo enfrentar el fuego cantando alabanzas a Dios, entonces ellos también podían enfrentar lo que viniera. El martirio de Policarpo se convirtió en un faro de esperanza para toda la Iglesia. Los cristianos quisieron recuperar el cuerpo de Policarpo para darle un entierro digno. Pero las autoridades, temiendo que comenzaran a adorarlo como a un dios, no entendían que los cristianos solo adoran a Dios, ordenaron que el cuerpo fuera quemado completamente. Así que recogieron lo que quedaba de la pira, le añadieron más leña y redujeron el cuerpo a cenizas. Sin embargo, los cristianos lograron recuperar algunos de sus huesos, que consideraban más preciosos que joyas, y los guardaron como reliquias, celebrando cada año el aniversario de su martirio. Pero ahora déjame llevarte más profundo en esta historia. Porque el martirio de Policarpo no es solo un evento histórico fascinante, es una lección profunda para cada uno de nosotros hoy, en el siglo XXI, viviendo en circunstancias muy diferentes, pero enfrentando nuestras propias pruebas de fe. La primera lección que aprendo de Policarpo es el valor de la formación espiritual profunda. Policarpo no improvisó su fidelidad en el momento de la crisis. No despertó una mañana siendo un mártir valiente. Su valentía en el estadio fue el fruto de 86 años de cultivar su relación con Cristo, 86 años de oración diaria, 86 años de meditar en las Escrituras, 86 años de servir a otros, 86 años de tomar decisiones pequeñas de fidelidad que construyeron en él un carácter inquebrantable. Y esto me hace preguntarme, y te hace preguntarte a ti también, ¿cómo estamos construyendo nuestro carácter espiritual hoy? ¿Estamos invirtiendo tiempo en la oración profunda? ¿O nuestras oraciones son solo peticiones apresuradas? ¿Estamos estudiando la palabra de Dios con hambre y sed de conocerlo mejor? ¿O la Biblia junta polvo en nuestra mesita de noche? ¿Estamos sirviendo a otros con amor sacrificial? ¿O estamos atrapados en nuestro propio mundo de comodidad y conveniencia? Porque si alguna vez llega nuestra prueba de fuego, literal o figurada, nuestra respuesta dependerá de quiénes nos hemos convertido en los días de preparación. La segunda lección es sobre la gratitud radical. Fíjate que cuando Policarpo oró en medio de la pira, no maldijo a sus perseguidores, no se quejó de la injusticia, no le preguntó a Dios por qué le estaba pasando esto. En cambio, dio gracias,
Te bendigo porque me has considerado digno, digno de sufrir por Cristo, digno de unirse a la comunión de los mártires, digno de beber del cáliz que el mismo Jesús bebió. Esta perspectiva transforma todo. Si podemos ver nuestros sufrimientos, nuestras pruebas, nuestras dificultades, no como maldiciones, sino como oportunidades para honrar a Cristo, todo cambia. O no estoy diciendo que debemos buscar el sufrimiento o ser masoquistas. Pero cuando el sufrimiento viene, como inevitablemente vendrá en esta vida caída, podemos recibirlo como Policarpo lo hizo, como una oportunidad de mostrar que Cristo es más valioso que nuestra comodidad, que nuestra seguridad, que nuestra vida misma. ¿Sabes cuál es el secreto detrás de esta actitud de Policarpo? Era su convicción profunda de la realidad de la resurrección. Escucha de nuevo sus palabras. Para la resurrección a vida eterna del alma y del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Policarpo sabía que la muerte no era el final. Sabía que en unos minutos, cuando el verdugo clavara esa daga en su costado, su espíritu sería liberado de su cuerpo anciano y cansado y volaría directamente a los brazos de Jesús. Sabía que ese cuerpo, incluso reducido a cenizas, sería resucitado en gloria en el último día. La muerte no tenía aguijón para él porque Cristo había vencido la muerte. Y esta es la tercera lección. La realidad de la resurrección debe gobernar cómo vivimos hoy. Pablo escribió en Corintios: si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si esta vida es todo lo que hay, entonces sí, seríamos tontos al sacrificar cualquier cosa por Cristo. Pero si la resurrección es real, si hay una vida eterna esperándonos, si Jesús realmente conquistó la tumba y nos promete que nosotros también la conquistaremos, entonces todo cambia. Entonces tiene sentido perderlo todo aquí para ganarlo todo allá. Entonces las palabras de Jesús son perfectamente lógicas. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? Policarpo entendió esto en lo profundo de su ser. Por eso pudo decir sin vacilar: me amenazas con fuego que arde por 1 hora y luego se apaga. 1 hora. Incluso si el fuego durara toda la noche, ¿qué es eso comparado con la eternidad? Nada. Un parpadeo, un suspiro. Y del otro lado esperaba una gloria eterna que ningún ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ni mente humana puede concebir. La cuarta lección es sobre el poder del testimonio. El martirio de Policarpo no fue un fracaso, fue una victoria tremenda, porque miles de personas en ese estadio presenciaron algo que no podían explicar. Vieron a un anciano de 86 años enfrentar la muerte más horrible con paz, con gozo, con alabanza en sus labios. Vieron las llamas comportarse de manera extraña. Olieron esa fragancia inexplicable. Y algunos de ellos, quizás no ese día, pero en los días y semanas siguientes, comenzaron a preguntarse: ¿qué tipo de fe puede darle a un hombre tal fortaleza? ¿Qué tipo de Dios inspira tal lealtad? Y algunos, por la gracia de Dios, buscaron respuestas y encontraron a Cristo. El testimonio de Policarpo continuó mucho después de su muerte. Su historia fue copiada y circulada por todas las iglesias del imperio. Se convirtió en el modelo para los relatos de martirio que vendrían después. Incontables cristianos a lo largo de los siglos, enfrentando sus propias pruebas de fuego, recordaron a Policarpo y encontraron valor para continuar. Incluso hoy, casi 1900 años después, su historia sigue inspirando, sigue desafiando, sigue llamándonos a una fe más profunda y valiente. Y esto me lleva a preguntarte, hermano, hermana, ¿qué testimonio estás dejando?
No te preocupes, probablemente no serás llamado a morir como mártir. La mayoría de nosotros no lo seremos, pero cada día enfrentamos pequeñas decisiones que son nuestras propias pruebas de fuego. Cuando tus compañeros de trabajo se burlan de tu fe, ¿permaneces firme o te ríes con ellos para encajar? Cuando la cultura te presiona a comprometer tus valores cristianos, ¿cedes o te mantienes fiel? Cuando es más conveniente callar sobre tu fe que hablar, ¿hablas o callas? Estas son nuestras pruebas, y la forma en que respondemos construye nuestro testimonio, para bien o para mal. La quinta lección que veo en Policarpo es la importancia de la comunidad de fe. Policarpo no creció en su fe solo, fue formado por Juan, o fue sostenido por su congregación, y al final había hermanos y hermanas cristianos en ese estadio, testificando su martirio, orando por él, siendo fortalecidos por su ejemplo. La fe cristiana nunca fue diseñada para ser vivida en aislamiento. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Necesitamos hermanos y hermanas que oren por nosotros, que nos animen, que nos corrijan cuando nos desviamos, que lloren con nosotros en el dolor y celebren con nosotros en la alegría. Y en los tiempos de persecución, esta comunidad se vuelve aún más vital. Los cristianos en Esmirna se apoyaban mutuamente. Cuando uno era arrestado, otros lo visitaban en prisión si podían. Cuando uno era ejecutado, otros recuperaban el cuerpo para el entierro. Cuando una familia perdía su sostén por causa de la fe, la comunidad la sostenía. Eran verdaderamente una familia, unidos no por sangre, sino por el Espíritu Santo. ¿Tienes esa comunidad en tu vida? ¿Tienes hermanos y hermanas en Cristo con quienes puedes ser completamente honesto, vulnerables, real? ¿O estás tratando de navegar tu camino de fe solo? Si es así, te urjo, te suplico, encuentra una comunidad de creyentes genuinos. Encuentra una iglesia donde la palabra de Dios sea enseñada fielmente, donde el amor de Cristo sea vivido auténticamente. Porque no puedes sobrevivir espiritualmente solo. Ninguno de nosotros puede. La sexta lección es sobre la naturaleza del verdadero señorío. El conflicto central en la historia de Policarpo era simple pero profundo. ¿Quién es Señor, César o Cristo? El Imperio Romano podía tolerar casi cualquier religión, siempre y cuando reconocieras que César era Señor. Podías adorar a Júpiter, a Isis, a Mitra o a quien quisieras. Pero tenías que comenzar reconociendo la autoridad suprema de César. Los cristianos no podían hacer eso. No porque fueran rebeldes políticos. Los cristianos oraban por el emperador, pagaban sus impuestos, eran ciudadanos respetuosos de la ley. Pero no podían dar a César lo que solo pertenecía a Dios: la adoración, la lealtad suprema, el reconocimiento como Señor. Porque habían conocido al verdadero Señor, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una vez que conoces al Señor verdadero, todos los demás pretendientes al trono se revelan como los impostores que son. Hoy en día no enfrentamos la demanda de decir «César es Señor», pero enfrentamos 1000 pequeñas exigencias de dar lealtad suprema a otros dioses. El Dios del dinero nos dice «Sírveme y te daré seguridad». El Dios del placer nos dice «Sírveme y te daré felicidad». El Dios de la aprobación social nos dice «Sírveme y te daré pertenencia». El Dios de la autonomía personal nos dice «Sírveme y te daré libertad». Y cada uno de estos dioses demanda que digamos «Tú eres Señor». Pero si Cristo es verdaderamente nuestro Señor, entonces Él es el único, no uno entre muchos, no el primero entre iguales, el único. Todas las demás lealtades están subordinadas a Él. Y cuando hay conflicto,
cuando nuestro trabajo demanda que comprometamos nuestra ética cristiana, cuando nuestros amigos demandan que traicionemos nuestras convicciones, cuando la cultura demanda que nos inclinemos ante sus ídolos, tenemos que decir lo que Policarpo dijo: solo Cristo es Señor, y esa lealtad inquebrantable puede costarnos. Puede costarnos amistades, puede costarnos oportunidades profesionales, puede costarnos comodidad social, pero nunca, nunca costará más de lo que vale. La séptima lección es sobre la perspectiva eterna. Una de las frases más poderosas de Policarpo fue cuando contrastó el fuego temporal con el fuego eterno. El procónsul pensaba que estaba amenazando a Policarpo con el peor castigo imaginable. Pero Policarpo vio más allá. Vio la realidad de que hay algo infinitamente peor que el fuego físico, la separación eterna de Dios. El fuego del juicio divino que nunca se apaga, no porque Dios sea cruel, sino porque es la consecuencia inevitable de rechazar la única fuente de vida y amor. Y paradójicamente, fue la creencia de Policarpo en el infierno lo que hizo que el fuego temporal no le diera miedo, porque sabía que si negaba a Cristo para salvar su vida terrenal, se perdería su vida eterna, mientras que si permanecía fiel a Cristo incluso hasta la muerte, ganaría la vida eterna. La matemática era simple: el fuego temporal versus el fuego eterno, la vida temporal versus la vida eterna. No había realmente decisión que tomar. La elección era obvia. Esta perspectiva eterna es algo que hemos perdido en gran medida en el cristianismo contemporáneo. Estamos tan enfocados en el aquí y ahora, en cómo Dios puede mejorar nuestra vida actual, en la prosperidad y la comodidad y la felicidad en esta vida, que hemos olvidado que esta vida es solo el prólogo. La verdadera historia comienza después de la muerte. Esta vida es la sala de espera. Esta vida es el entrenamiento. Esta vida es donde tomamos las decisiones que determinarán nuestro destino eterno. Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Palabras duras, pero necesarias, porque Jesús nos amaba demasiado como para endulzar la realidad. La realidad es que nuestras decisiones aquí tienen consecuencias eternas. La realidad es que hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Y la única manera de evitar el infierno y ganar el cielo es a través de la fe en Jesucristo. Policarpo entendió esto. Por eso pudo decir con convicción: 86 años le he servido y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? Salvó, tiempo pasado. Policarpo sabía que ya estaba salvado, no por sus obras, no por sus 86 años de servicio, sino por la gracia de Cristo. Su servicio fiel era la respuesta de gratitud a esa salvación, no el medio de obtenerla. Y esa salvación era tan real, tan segura, que nada en este mundo podía hacer que la cambiara. ¿Tienes esa seguridad, hermano o hermana? ¿Sabes con certeza que eres salvo? No basado en tu bondad o tus esfuerzos, sino basado en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Porque si Cristo murió por ti, si resucitó por ti, si te ofrece la vida eterna como un regalo gratuito que solo necesitas recibir por fe, entonces nada en este mundo debería poder separarte de su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada. La octava lección es sobre el poder transformador de la presencia de Cristo. Cuando Policarpo estaba en medio de esa pira, esperando que encendieran el fuego, no estaba solo. Cristo estaba con él. El Espíritu Santo lo llenaba.
y esa presencia divina le dio una paz y un gozo que desafían la explicación natural. Los testigos dijeron que su rostro resplandecía. Dijeron que parecía no estar sufriendo sino celebrando. Y cuando el fuego se encendió y las llamas formaron esa bóveda extraña alrededor de su cuerpo, ¿fue un milagro? Absolutamente. Pero el milagro mayor era el milagro interno, la paz sobrenatural en medio de las circunstancias más aterradoras imaginables. Esto es lo que Cristo ofrece a cada uno de nosotros. No promete que nuestra vida será fácil. No promete que evitaremos el sufrimiento. De hecho, Jesús prometió lo contrario. En este mundo tendrán aflicción. Pero inmediatamente después añadió, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Hoy la presencia de Cristo con nosotros no elimina las pruebas, pero nos da el poder para atravesarlas con victoria. Nos da paz en medio de la tormenta. Nos da gozo en medio del dolor. Nos da esperanza en medio de la desesperación. Policarpo experimentó esto en su grado máximo. La mayoría de nosotros nunca enfrentaremos el martirio literal, pero todos enfrentamos nuestras propias tormentas, enfermedad, pérdida de seres queridos, fracaso, rechazo, soledad, miedo. Y en esos momentos, la promesa de Cristo sigue siendo la misma. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Y su presencia, si la buscamos, si la recibimos, nos dará lo que necesitamos para continuar. Ahora, déjame compartir algo más profundo sobre Policarpo y su legado. Porque la importancia de Policarpo no es solo su muerte heroica, también es su vida fiel y su papel en preservar la fe auténtica para nosotros. Como mencioné antes, Policarpo fue un eslabón viviente entre los apóstoles y la iglesia posterior. Él conoció a Juan. Juan conoció a Jesús. Eso significa que entre tú, sentado o de pie escuchando estas palabras ahora mismo, en el siglo XXI, y Jesús mismo, hay solo unas pocas generaciones. No estás escuchando sobre un Jesús mítico o legendario, cuya historia se ha distorsionado a través de siglos de teléfono descompuesto. Estás escuchando sobre el Jesús real, histórico, cuyas enseñanzas y hechos fueron preservados fielmente por testigos oculares y transmitidos a hombres como Policarpo, quien a su vez los transmitió a otros. Uno de esos otros fue Ireneo de León, quien fue discípulo de Policarpo cuando era joven. De Ireneo más tarde escribió: «Puedo describir el lugar mismo donde el bendito Policarpo se sentaba cuando enseñaba, y su ida y venida, y el carácter de su vida, y la forma de su cuerpo, y los discursos que daba al pueblo, y cómo hablaba de su trato con Juan y con los demás que habían visto al Señor, y cómo recordaba sus palabras, y qué cosas había oído de ellos sobre el Señor, y sobre sus milagros y su enseñanza». Policarpo, habiendo recibido estas cosas de los testigos oculares de la palabra de vida, las relataba todas en armonía con las Escrituras. ¿Puedes sentir el peso de ese testimonio? Ireneo estaba diciendo: «Yo conocí al hombre que conoció al hombre, que conoció a Jesús». Y todo lo que Policarpo enseñó coincidía perfectamente con lo que los apóstoles habían escrito en las Escrituras. No había contradicción, no había invención. Era la misma fe, la misma verdad, transmitida fielmente de generación en generación. Y esto es crucial porque en aquellos primeros siglos había muchas voces compitiendo, muchos que afirmaban tener enseñanzas secretas de Jesús, revelaciones especiales que contradecían lo que los apóstoles habían enseñado. Y hombres como Policarpo e Ireneo pudieron señalar y decir: «No, eso no es lo que enseñaron los apóstoles. Yo lo sé, porque yo los escuché. Esta es la verdad apostólica auténtica». Y así preservaron la fe pura para nosotros.
Esto nos lleva a la 9ª lección, la importancia de mantener la fe apostólica. Policarpo no inventó su propia versión del cristianismo. No diluyó el mensaje para hacerlo más aceptable a la cultura romana. No añadió elementos de las religiones místicas populares de su tiempo para hacer el cristianismo más atractivo, o transmitió fielmente lo que había recibido, y cuando surgían desviaciones, las confrontaba sin titubeos. Hoy en día hay innumerables versiones del cristianismo en el mercado. Algunas se enfocan solo en la prosperidad material. Otras reducen el Evangelio a un programa de autoayuda. Otras diluyen las enseñanzas morales de Jesús para conformarse a la ética contemporánea. Otras añaden requisitos adicionales más allá de la fe en Cristo para la salvación. Y en medio de toda esta confusión, necesitamos preguntar: ¿cuál es el cristianismo auténtico? ¿Cuál es la fe que los apóstoles enseñaron? ¿Cuál es el Evangelio que Pablo predicó, que Pedro proclamó, que Juan escribió? Y la respuesta la encontramos en las Escrituras. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Es la medida contra la cual juzgamos toda enseñanza. Y cuando una enseñanza contradice claramente la Escritura, no importa cuán popular sea, no importa cuán bien nos haga sentir, debemos rechazarla. Porque nuestra lealtad es a Cristo y a su palabra, no a las modas pasajeras o a lo que la cultura considera aceptable. Policarpo entendió esto. Por eso pudo enfrentar a Marción y otros herejes con tal confianza. No estaba defendiendo sus opiniones personales, estaba defendiendo la verdad apostólica que había recibido, y estaba dispuesto a morir por esa verdad. La 10ª lección es sobre la naturaleza de la adoración verdadera. Cuando las autoridades romanas quemaron el cuerpo de Policarpo, temían que los cristianos lo adoraran. Pero los cristianos sabían mejor. En su relato del martirio escribieron: «El centurión ordenó que el cuerpo fuera quemado, temiendo que los cristianos abandonaran al crucificado y comenzaran a adorar a Policarpo. Pero nosotros adoramos solo a Cristo, porque Él es el Hijo de Dios. A los mártires los amamos como discípulos e imitadores del Señor, por su lealtad incomparable a su Rey y Maestro. Que nosotros también seamos sus compañeros y condiscípulos. ¿Ves la distinción clara? Adoración solo para Cristo. Amor y veneración para los santos mártires, sí, pero no adoración. Solo Cristo es Dios. Solo Cristo es el Salvador. Los mártires como Policarpo son ejemplos para nosotros, modelos de fidelidad, pero no son mediadores. No oramos a Policarpo. Oramos a Cristo, siguiendo el ejemplo de Policarpo. Esto es importante porque incluso hoy hay confusión sobre este tema. Algunos elevan a figuras humanas, por santas que sean, a un lugar que solo Cristo debe ocupar, o otros van al extremo opuesto y rechazan aprender de los ejemplos de los santos a lo largo de la historia. Pero el balance bíblico es claro. Honramos a aquellos que han corrido la carrera fielmente. Aprendemos de ellos, nos inspiramos en ellos, pero adoramos solo a Cristo. Ahora quiero llevarte a algo profundamente personal, algo que es el corazón de toda esta historia. Porque puedes escuchar la historia de Policarpo y pensar: qué inspirador, qué héroe de la fe. Pero si eso es todo, si solo es una historia bonita de hace 1900 años, entonces no hemos captado el mensaje real. El mensaje real es este: el mismo Cristo que estuvo con Policarpo en el fuego quiere estar contigo hoy. El mismo Espíritu Santo que llenó a Policarpo con paz y valor quiere llenarte a ti. La misma salvación que Policarpo había recibido y por la cual estaba dispuesto a morir está disponible para ti ahora mismo. Porque mira, Policarpo no era un superhéroe espiritual. Era un ser humano como tú y como yo. Tenía miedos,
Tenía debilidades, tenía tentaciones, pero tenía algo que transformó toda su vida. Tenía una relación real con Jesucristo. Conocía a Jesús no como una figura histórica distante, no como un concepto teológico abstracto, sino como su Salvador personal, su Señor, su amigo, su todo. Y esa misma relación está disponible para ti. No importa dónde hayas estado, qué hayas hecho, cuánto hayas fallado. Jesús te está extendiendo la mano ahora mismo. Te está invitando a conocerlo, a confiar en Él, a entregarle tu vida. Y cuando lo haces, cuando pones tu fe en Él, algo milagroso sucede. Eres perdonado, eres limpiado, eres adoptado en la familia de Dios. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti y comienzas un viaje que continuará por toda la eternidad. No será siempre fácil. Jesús nunca prometió facilidad. De hecho, prometió dificultades. Pero también prometió estar contigo en cada dificultad. Prometió nunca dejarte ni abandonarte. Prometió preparar un lugar para ti en la casa de su Padre. Y al final, cuando esta vida termine, prometió recibirte en gloria. Así que mi pregunta para ti es simple, pero profunda. ¿Conoces a Jesús? No pregunto si sabes acerca de Él. No pregunto si creciste en una familia religiosa o si vas a la iglesia. Pregunto, ¿tienes una relación personal con Jesucristo? ¿Has puesto tu fe en Él como tu Salvador? ¿Le has entregado tu vida como tu Señor? Si no lo has hecho, hoy es el día. Este momento es el momento. No necesitas limpiar tu vida primero. No necesitas ser lo suficientemente bueno. Vienes tal como eres, con todas tus fallas y fracasos, y le pides a Jesús que te salve. Y Él lo hará, porque Él prometió, al que viene a mí, no lo echaré fuera. Y también, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si estás listo para dar ese paso, ora conmigo ahora. No importa dónde estés, Dios te escucha. Simplemente di en tu corazón, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te pido que entres en mi vida, que me perdones, que me hagas nueva criatura. Tomo ahora mismo la decisión de seguirte todos los días de mi vida. En tu nombre oro. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, déjame ser el primero en darte la bienvenida a la familia de Dios. Has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ahora comienzas el mismo viaje que Policarpo comenzó hace casi 2000 años. Un viaje de crecimiento en la fe, de aprender a caminar con Cristo, de convertirte en la persona que Dios creó que fueras. Y para aquellos de ustedes que ya son creyentes, pero que quizás han estado tibios en su fe, que han estado comprometiendo, que han estado jugando con el mundo mientras tienen un pie en la iglesia, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué dirías tú si te llevaran ante las autoridades y te dijeran, niega a Cristo o muere? Sé honesto contigo mismo. ¿Tendrías la fe para permanecer firme? ¿O todo tu cristianismo es solo una fachada cultural que se derrumbaría bajo presión real? Porque aquí está la verdad. Si no estás dispuesto a vivir radicalmente para Cristo ahora, probablemente no estarás dispuesto a morir por Él después. La fidelidad en el martirio es el producto de la fidelidad diaria. Policarpo no se convirtió en un héroe de la fe en el estadio. Se convirtió en un héroe de la fe en 86 años de decisiones diarias de seguir a Cristo, de obedecer su palabra, de servir a su pueblo, de mantenerse puro en medio de una cultura corrupta. Así que mi desafío para ti hoy es este. Deja de jugar a la religión. Deja de ser un cristiano a medias. Deja de tratar de servir a dos señores. Decide hoy, ahora mismo,
que Cristo será tu Señor, no uno de tus señores, tu único Señor, y que vivirás para Él sin reservas, sin compromisos, sin excusas. Quizás estés pensando, pero es que es tan difícil. El mundo me presiona tanto. Mi trabajo demanda cosas que van contra mi fe. Mis amigos se burlan de mí. Mi familia no entiende. Es demasiado costo. Y tienes razón, hay un costo. Jesús fue claro sobre eso. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz significa estar dispuesto a morir. Significa entregar todos tus derechos, todos tus planes, todos tus sueños y decir, no mi voluntad, sino la tuya. Pero aquí está la paradoja hermosa del Evangelio. Solo cuando pierdes tu vida, la encuentras. Solo cuando mueres a ti mismo, comienzas a vivir de verdad. Solo cuando sueltas todo y le entregas todo a Cristo, descubres que Él te devuelve mucho más de lo que jamás rendiste. Porque en Cristo encontramos vida abundante, gozo inefable, paz que sobrepasa todo entendimiento, a propósito que satisface el alma, amor que nunca falla. Policarpo lo sabía. Por eso pudo decir con toda sinceridad, 86 años le he servido y nunca me ha hecho ningún mal. 86 años siguiendo a Cristo y ni un solo arrepentimiento, ni un solo momento de pensar. Desearía no haber tomado este camino, porque el camino de Cristo, aunque estrecho y a veces difícil, conduce a la vida, mientras que el camino del mundo, aunque ancho y aparentemente fácil, conduce a la destrucción. Permíteme ahora reflexionar sobre algunos momentos específicos en la vida de Policarpo que nos pueden enseñar aún más. Hay una historia hermosa sobre cuando Policarpo visitó Roma alrededor del año 154, solo un año o dos antes de su martirio. El obispo de Roma en ese tiempo era Aniceto, y había un desacuerdo entre las iglesias orientales y occidentales sobre cuándo celebrar la Pascua. Las iglesias en Asia Menor, donde Policarpo era obispo, seguían la tradición que habían recibido de Juan y los otros apóstoles de celebrarla en cierta fecha, según el calendario judío. Las iglesias en Roma seguían una tradición diferente. Aniceto y Policarpo discutieron este asunto. Ninguno pudo convencer al otro. Pero aquí está lo hermoso. En lugar de romper la comunión, en lugar de declararse herejes mutuamente, en lugar de dividir la iglesia sobre este asunto, acordaron estar en desacuerdo con gracia. Aniceto invitó a Policarpo a presidir la Eucaristía en Roma, un honor tremendo que mostraba su respeto por el anciano obispo. Y se separaron en paz, cada uno continuando su práctica, pero manteniendo la unidad del espíritu. Esta historia me enseña algo importante sobre cómo mantener tanto la verdad como el amor. Hay asuntos por los cuales debemos pelear sin compromisos. La naturaleza de Cristo, la salvación por gracia mediante la fe, la resurrección, las verdades centrales del Evangelio. Sobre esas cosas, como Policarpo confrontó a los herejes, debemos mantenernos firmes. Pero hay otros asuntos de práctica y tradición, que no son centrales al Evangelio, donde podemos tener diferencias y aún así mantener la unidad. Y necesitamos la sabiduría para saber la diferencia. Demasiado a menudo vemos cristianos peleando ferozmente sobre asuntos secundarios, mientras permanecen tibios sobre las verdades centrales. O vemos el extremo opuesto. Personas tan enfocadas en la unidad que están dispuestas a comprometer la verdad para lograrla. A Policarpo nos muestra el balance, firme como una roca en lo esencial, flexible y lleno de gracia en lo no esencial, y siempre, siempre caminando en amor.
Otra cosa que me fascina de Policarpo es su papel como pastor durante la persecución. Piensa en la presión tremenda que enfrentaba. Cada domingo, cuando su congregación se reunía, sabían que estaban arriesgando sus vidas. En cualquier momento, la policía romana podía irrumpir y arrestarlos a todos. Y sin embargo, se reunían. ¿Por qué? Porque necesitaban el pan de vida. Necesitaban la comunión con los hermanos. Necesitaban la fortaleza que viene de adorar juntos. Y Policarpo los guiaba con valentía y ternura. Les enseñaba la palabra. Les recordaba las promesas de Dios. Los preparaba para la posibilidad real de que pudieran ser llamados a sufrir o morir por su fe. Y cuando algunos de ellos eran arrestados, Policarpo oraba fervientemente por ellos, los visitaba si podía, consolaba a sus familias y celebraba su fidelidad cuando permanecían firmes. Esto es el pastorado verdadero, no el pastorado de megaiglesias modernas, donde el pastor es una celebridad distante que predica desde una pantalla, no el pastorado profesional, donde es solo un trabajo, sino el pastorado bíblico, donde el pastor conoce a sus ovejas por nombre, huele como sus ovejas porque camina con ellas, sufre con ellas, se regocija con ellas y está dispuesto a dar su vida por ellas. Y esto también desafía a aquellos de ustedes que son líderes en la iglesia, ya sea pastores o ancianos, o maestros o líderes de grupos pequeños. ¿Están pastoreando como Policarpo pastoreó? ¿Conocen a su gente? ¿Oran por ellos por nombre? ¿Están dispuestos a sufrir por ellos si es necesario? ¿O están simplemente cumpliendo una función, ejecutando un rol, manteniendo la institución funcionando? Policarpo nos llama a más. Nos llama a un liderazgo que es verdaderamente cristocéntrico, moldeado por el ejemplo del buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y si estás en una posición de liderazgo espiritual, este es el modelo que debes seguir, no los modelos corporativos o las técnicas de management que el mundo ofrece. Sigue a Jesús, sirve como Jesús sirvió, ama como Jesús amó, lidera como Jesús lideró. Déjame también reflexionar sobre algo que puede ser difícil para algunos de nosotros. El hecho de que Policarpo y los primeros cristianos realmente creían en un cielo literal y un infierno literal. Esto no era lenguaje metafórico para ellos. No era una manera poética de hablar sobre estados de existencia o consecuencias naturales. Creían porque Jesús enseñó que hay un lugar de gozo eterno en la presencia de Dios para aquellos que mueren en Cristo, y un lugar de tormento eterno, separados de Dios para aquellos que rechazan a Cristo. Esta creencia no era periférica a su fe, era central, era lo que les daba el valor para enfrentar el martirio. Era lo que hacía que el fuego temporal pareciera insignificante comparado con el fuego eterno. Era lo que hacía que valiera la pena sacrificar todo en esta vida para ganar la próxima. En nuestra era moderna, estas doctrinas se han vuelto incómodas. Muchos cristianos contemporáneos las minimizan, o las reinterpretan, o incluso las niegan. Y entiendo la incomodidad. La idea del infierno es aterradora. En la idea de que personas que conocemos y amamos podrían pasar la eternidad separadas de Dios es dolorosa más allá de las palabras. Pero no podemos simplemente desechar o reinterpretar las enseñanzas de Jesús porque nos incomodan. Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Usó las imágenes más fuertes: fuego que nunca se apaga, gusano que no muere, llanto y crujir de dientes, tinieblas de afuera. Y lo hizo no porque disfrutara asustando a la gente, sino porque nos amaba demasiado como para no advertirnos. Y aquí está la cosa. Si el infierno no es real, entonces Policarpo
murió por nada. Si no hay consecuencias eternas para rechazar a Cristo, entonces, ¿por qué no simplemente decir César es Señor, ir a casa y vivir una vida cómoda? Si esta vida es todo lo que hay, entonces los cristianos somos los más tontos de todos, o como Pablo dijo. Pero si el infierno es real, si las almas realmente están en juego, si las decisiones que tomamos aquí determinan nuestro destino eterno, entonces de repente todo el sacrificio tiene sentido. De repente vale la pena perderlo todo aquí para ganarlo todo allá. Y esto debe motivar nuestra evangelización. Si realmente creemos que las personas sin Cristo están perdidas eternamente, ¿cómo podemos quedarnos callados? ¿Cómo podemos no compartir el Evangelio? Sería como ver a alguien caminando hacia un precipicio en la oscuridad y no gritarle una advertencia. Sería imperdonable. Policarpo vivió con esta urgencia. Sabía que las almas estaban en juego. Por eso enseñó fielmente. Por eso confrontó la herejía. Por eso fue tan inflexible sobre mantener el Evangelio puro. Porque un evangelio falso no salva a nadie. Y si la gente cree una mentira sobre cómo ser salvos, pasarán la eternidad en el infierno pensando que estaban bien. No hay tragedia mayor. Así que déjame preguntarte, ¿vives con esta urgencia? ¿Compartes tu fe con los perdidos? ¿O te has vuelto tan cómodo, tan silencioso, tan asimilado a la cultura que nadie a tu alrededor sabe siquiera que eres cristiano? Si Policarpo pudo arriesgar su vida por el Evangelio, ¿no puedes tú al menos arriesgar un poco de incomodidad social? Ahora, quiero abordar algo que algunos de ustedes pueden estar pensando. ¿No estaba Policarpo siendo orgulloso o terco al no ceder? ¿No habría sido más sabio hacer el pequeño gesto de quemar incienso para salvar su vida y luego continuar sirviendo a la Iglesia? Después de todo, Dios sabe lo que está en el corazón. ¿No podía Policarpo simplemente hacer el acto externo sin creerlo interiormente? Esta tentación ha estado presente en cada generación de cristianos bajo presión. Y la respuesta es clara: no. No podemos separar nuestras acciones externas de nuestra fe interna de esa manera. Jesús dijo: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quemar incienso ante César y declararlo Señor, incluso como un simple gesto externo, sería negar a Cristo. Porque es hacer exactamente lo que Jesús dijo que no debemos hacer: negarlo delante de los hombres. Y las consecuencias de eso son eternas. Además, piensa en el testimonio. Si Policarpo, el obispo venerado, a el último eslabón con los apóstoles, hubiera cedido, ¿cuántos cristianos más débiles habrían pensado: bueno, si Policarpo pudo hacerlo, yo también puedo? ¿Cuántos habrían caído? ¿Cuántos habrían perdido su fe? Al mantenerse firme, Policarpo no solo salvó su propia alma, fortaleció la fe de miles. Su ejemplo fue un muro de protección para la Iglesia. Su muerte fue semilla de nuevos creyentes, como dijo Tertuliano. La sangre de los mártires es semilla de la Iglesia. Cada vez que un cristiano moría valientemente por su fe, los observadores se preguntaban qué tipo de fe podía inspirar tal lealtad, y algunos investigaban y encontraban a Cristo. Esto me hace pensar en cuántas veces enfrentamos nuestras propias pequeñas pruebas de ceder o mantenernos firmes. Cuando tu jefe te pide que hagas algo no ético, o cuando tus amigos te presionan para comprometer tus valores, cuando la cultura te dice que calles sobre tu fe, cuando es más conveniente ir con la corriente que nadar contra ella. En esos momentos,
¿qué haces? ¿Cedes porque es solo una cosa pequeña? ¿O te mantienes firme porque entiendes que no hay cosas pequeñas cuando se trata de la fidelidad a Cristo? La verdad es que las grandes fidelidades están construidas sobre pequeñas fidelidades. Si cedes en las cosas pequeñas, cederás en las grandes. Pero si te mantienes firme en las cosas pequeñas, estarás preparado para mantenerte firme en las grandes. Como Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Así que comienza hoy, en las decisiones pequeñas que nadie más nota, o en las áreas privadas de tu vida donde solo tú y Dios saben. Sé fiel ahí, y esa fidelidad te preparará para lo que sea que venga. Déjame compartir una reflexión más sobre el legado de Policarpo. Su influencia no terminó con su muerte. De hecho, en muchas maneras, apenas comenzaba. El relato de su martirio, llamado El martirio de Policarpo, es uno de los documentos más importantes de la Iglesia primitiva. Es el primer relato detallado de un martirio cristiano fuera del Nuevo Testamento, y se convirtió en el modelo para innumerables relatos de mártires que vendrían después. Pero más que eso, la historia de Policarpo inspiró a generaciones de cristianos a mantenerse firmes en la persecución. Durante las grandes persecuciones de los siglos III y IV, de cuando Roma lanzó ataques sistemáticos y brutales contra la Iglesia tratando de exterminar el cristianismo, los creyentes recordaban a Policarpo. Cuando eran arrastrados al anfiteatro, cuando enfrentaban las bestias o la espada o el fuego, recordaban al anciano obispo que había ido antes que ellos y que había mostrado que era posible morir con dignidad, con fe, con esperanza. Y la paradoja es esta. Roma pensó que matando cristianos exterminaría el cristianismo. Pero cada mártir se convirtió en un testigo poderoso de la verdad del Evangelio. Cada muerte valiente plantó semillas de fe en los corazones de los observadores. Y la Iglesia no se encogió bajo la persecución, creció, se expandió, se fortaleció. Porque el mundo podía ver que estos cristianos tenían algo real, algo por lo cual valía la pena morir. Y finalmente, en el año 313, el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo. Y en el año 380, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. El imperio que había tratado de destruir la Iglesia terminó siendo conquistado por la Iglesia, no con espadas, sino con amor. No con violencia, sino con el testimonio de vidas transformadas y muertes fieles. Policarpo fue parte de esa victoria. Su sangre fue parte de la semilla que creció hasta convertirse en un árbol tan grande que cambió el curso de la historia humana. Y hoy, 2000 años después, el nombre de Policarpo es recordado con honor, mientras los nombres de aquellos que lo persiguieron son olvidados o recordados con vergüenza. Esto me hace pensar en la perspectiva de la eternidad. Si los perseguidores de Policarpo pensaban que habían ganado, habían eliminado una amenaza, habían hecho cumplir la ley, habían puesto a los cristianos en su lugar. Pero desde la perspectiva de la eternidad, Policarpo ganó y ellos perdieron. Policarpo está ahora en la presencia de Cristo, coronado con gloria. Ellos están... Bueno, prefiero no pensar en dónde están. Y lo mismo es cierto hoy. Cuando ves a personas malas prosperar, cuando ves a los justos sufrir, cuando parece que la injusticia prevalece, recuerda, esto no es el final de la historia. Dios llevará cuentas. Habrá un día de juicio. Y en ese día todo será puesto al derecho. Los primeros serán últimos
y los últimos primeros. Los que se humillaron serán exaltados, y los que se exaltaron serán humillados. La justicia perfecta prevalecerá. Esta esperanza sostenía a Policarpo, y debe sostenernos a nosotros también. No busquemos justicia completa en esta vida. No esperemos que todo sea arreglado aquí y ahora. Esta vida es caída, rota, llena de injusticia. Pero viene un día cuando Cristo regresará, cuando hará nuevas todas las cosas, cuando enjugará toda lágrima de nuestros ojos, cuando no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Y por ese día vale la pena esperar. Por ese día vale la pena vivir fielmente. Por ese día vale la pena, si es necesario, morir. Mientras llegamos al final de este largo viaje a través de la vida de Policarpo, quiero dejarte con algunas aplicaciones prácticas, porque la historia de Policarpo no es sólo para admirar, es para imitar, no en el sentido de que todos debemos buscar el martirio, sino en el sentido de que debemos cultivar el mismo tipo de fe inquebrantable que él tenía. Primero, cultiva una vida de oración profunda. Policarpo era un hombre de oración. Pasaba horas en comunión con Dios, y esa fue la fuente de su fortaleza espiritual. Si quieres tener una fe que pueda resistir las tormentas, debes tener una vida de oración profunda. No estoy hablando de oraciones apresuradas antes de las comidas o antes de dormir. Estoy hablando de tiempo real, sustancial, regular con Dios. Tiempo donde te callas y escuchas. Tiempo donde derramas tu corazón. Tiempo donde adoras. Tiempo donde intercedes. Haz de esto una prioridad en tu vida, porque sin esto tu fe será superficial y no resistirá la prueba. Segundo, sumérgete en la palabra de Dios. Policarpo conocía las Escrituras profundamente. Las había estudiado, meditado, memorizado. Y cuando enfrentó su prueba, las verdades de la palabra de Dios le dieron firmeza. La Biblia no es un libro opcional para el cristiano. Es tu alimento espiritual. Es tu espada en la batalla. Es tu lámpara en la oscuridad. Lee cada día. Estudia. Medita. Memoriza. Deja que la palabra de Cristo more abundantemente en ti. Tercero, encuentra una comunidad de fe genuina. Policarpo no caminó solo. Estaba rodeado de una comunidad de creyentes que oraban por él, lo apoyaban, lo animaban. Necesitas eso también. Necesitas una iglesia local donde seas conocido y amado. Necesitas hermanos y hermanas con quienes puedas ser vulnerable y honesto. Necesitas esa rendición de cuentas, ese ánimo, ese amor mutuo. No trates de ser un llanero solitario cristiano. No funciona. Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Cuarto, no comprometas la verdad. Vive en una generación donde la presión para comprometer es intensa. Comprometer tu ética para avanzar en tu carrera. Comprometer tus valores para encajar socialmente. Comprometer la verdad bíblica para no ofender a nadie. Pero si Policarpo pudo mantenerse firme hasta la muerte, ¿no puedes tú mantenerte firme en las presiones mucho menores que enfrentas? Di la verdad con amor. Vive según tus convicciones. No te avergüences del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Quinto, ten una perspectiva eterna. Recuerda constantemente que esta vida no es todo lo que hay. Estás viviendo para la eternidad. Estás invirtiendo en un reino que nunca pasará. Y eso debe cambiar tus prioridades, tus decisiones, tus valores. No vivas como si esta vida fuera todo. Vive como alguien que sabe que hay mucho más viniendo. Sexto, busca oportunidades para compartir tu fe. No esperes a que las oportunidades vengan a ti. Créalas. O inicia conversaciones espirituales. Comparte tu testimonio. Invita a personas a la iglesia.
Sé intencional, porque las personas a tu alrededor están perdidas y rumbo al infierno, a menos que encuentren a Cristo. Y Dios quiere usarte como su instrumento para llevarles el Evangelio. Y finalmente, prepárate para sufrir. No busques el sufrimiento, pero prepárate mentalmente y espiritualmente para la realidad de que seguir a Cristo puede costarte. Puede costarte relaciones, puede costarte oportunidades. En algunas partes del mundo puede costarte tu vida, pero cualquiera que sea el costo, vale la pena, porque lo que ganas en Cristo es infinitamente más valioso que cualquier cosa que puedas perder. Hermano, hermana, hemos caminado juntos a través de la vida extraordinaria de San Policarpo. Hemos visto su formación bajo el apóstol Juan. Hemos visto sus décadas de servicio fiel en Esmirna. Hemos visto su defensa valiente de la verdad contra los herejes. Y hemos visto su muerte triunfante en el estadio, rodeado de llamas pero lleno de paz, alabando a Dios hasta su último aliento. Pero la pregunta más importante no es qué piensas sobre Policarpo. La pregunta es, ¿qué harás tú con lo que has escuchado? ¿Seguirás viviendo una fe tibia, mediocre, comprometida? ¿O te levantarás hoy y dirás, Señor, quiero ser como Policarpo, quiero tener esa fe inquebrantable, quiero esa fidelidad radical, quiero amar a Cristo tanto que preferiría morir antes que negarlo? Haz esa obra en mí, porque Dios puede hacer esa obra en ti. El mismo Espíritu Santo que llenó a Policarpo está disponible para ti. Las mismas promesas que sostuvieron a Policarpo son tuyas. El mismo Cristo que estuvo con Policarpo en el fuego estará contigo en tus pruebas. Él es fiel, Él es poderoso, Él es suficiente. Y algún día, cuando esta vida termine, cuando cruces el umbral de la eternidad, estarás cara a cara con el Salvador que Policarpo amó y sirvió. Y mi oración es que en ese día puedas decir como él, Señor, te he servido fielmente todos mis días y nunca me has hecho ningún mal. ¿Cómo podría negarte ahora que el ejemplo de San Policarpo te inspire, que su fidelidad te desafíe, que su testimonio te anime y que el Cristo que él sirvió sea tu todo, hoy y siempre? Amén.